Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас второй день первого этапа конференции Etapa Grand de Start. las conferencias Grand Start y luego tendrán 5 semanas para estudiar de forma autónoma el material que se publicará en las webs de OlympiaLab.com, Legends of Interactions.com, en la web de la Oficina de Maestros del Juego y en la web de la Enciclopedia de los Recursos. Aquí quiero hacer una observación importante. Atención. La web de OlympiaLab.com y la web de la Oficina de Maestros del Juego son una especie de webs profesionales para el negocio de creadores de mercado y maestros, es decir, para ustedes, los creadores del juego. Por lo tanto, la información publicada en estas webs está destinada solo a ustedes, creadores de mercado y maestros, y la web de Olympia Lab es privilegiada. La información publicada en ella no solo incluye un contenido de acceso público, sino que en su mayoría es de carácter cerrado y está destinada a la construcción de negocios, solo para los creadores de mercado y futuros maestros. A diferencia de estas webs, en la web Legends of Interactions.com y la web de la Enciclopedia de los Recursos son de acceso público. Supongo que no hace falta explicar que la información en estas webs es diferente, dirigida principalmente a los jugadores. Después de estudiar de forma autónoma y completar una serie de tareas, en 5 semanas, el 14 de marzo, celebraremos la segunda parte de Grand Start, tras la cual recibirán de nuevo los materiales para estudiar en la web. Después de hoy, estoy seguro de que pensarán en el tiempo, o más bien sobre todo lo que hay que hacer. Subrayo. Solo disponen de 5 semanas antes de la segunda parte de Grand Start, un periodo que para tanta información puede parecer realmente breve. Antes de explorar la Oficina de Maestros del Juego y de la Enciclopedia de los Recursos, quisiera hacerles una pregunta. ¿Por qué juega la gente? No hablo de todos en general, sino de cada persona en particular. No les contaré todo de principio a fin. Repito, para ello es necesario jugar. Pero debemos entender qué harán los jugadores en el juego, cómo se comportarán, qué buscarán. Ya existe una opinión formada en el mundo. Podemos generalizar mucho. La gente juega para divertirse. Sí, es la respuesta correcta, pero no ahora. Es una respuesta muy general, que realmente no permite ningún uso. Si hablamos de juegos o de personas en general, la respuesta a divertirse está bien. Pero en cuanto pensamos en una persona concreta, en una situación específica, inmediatamente nos surge la pregunta, ¿qué es la diversión para esta persona en particular? De nuevo un callejón sin salida. No les aburriré, solo diré que hay varias razones básicas por las que la gente juega a este o aquel juego. Primero, la gente juega porque quiere alcanzar el objetivo del juego, es decir, completar el juego. Desde la antigüedad, la gente ha tenido un deseo irresistible de mirar a través de esa puerta secreta al final del túnel. No hay ser más curioso en la tierra que el ser humano. Créanme, lo sé por experiencia propia. Segundo, la gente juega porque tiene el deseo de ganar y de ser un ganador. Es decir, de ganar no solo una vez, sino muchas veces en diferentes situaciones. Victoria tras victoria, victoria tras victoria, contra un oponente cada vez más fuerte o el mismo, pero lo importante es la victoria tras victoria. A las personas en general les gusta ganar
y sentirse ganadores. Este deseo se explica de manera muy simple. Desde la antigüedad sobrevivían los vencedores. Es la victoria la clave de la supervivencia, y este hecho está arraigado en la naturaleza humana. Ganar significa sobrevivir, y está claro que la vida es el activo más valioso de una persona. Tercero, la gente juega porque desea obtener algo dentro del juego. Obtener recompensas, objetivos del juego, recursos, monedas, cristales, una cosecha en las granjas. Cada nuevo objetivo en el inventario trae alegría. Uno puede sentirse como un millonario o un magnate, y esto es parte de la naturaleza humana. En el mundo real, una persona se alegra por cualquier baratija que encuentra, se alegra con el cumplido de un chef o con un premio que recibe por casualidad. Es propio del ser humano poseer algo. Según muchos, es la posesión, su calidad y cantidad lo que determina el estatus de una persona. Por cierto, esto también es parte de la naturaleza humana. También es una cuestión de supervivencia. Poseer algo aumenta mucho la supervivencia humana, desde un hacha de piedra hasta una cuenta bancaria. Cuarto, la gente juega porque le gusta el desarrollo de los parámetros del juego. Siempre mejorar algo, aumentar la experiencia y las habilidades, obteniendo para ello objetos y recursos. Llegar a ser un mago de nivel 5, luego de nivel 10 y luego de nivel 20. Siempre es agradable experimentar el crecimiento. Se sorprenderán, pero para muchos jóvenes el estatus en el juego tiene más valor que el estatus en el mundo real. Con la aparición de Internet y la industria del juego, las personas, independientemente de sus cualidades personales, timidez, modestia o miedo a socializar, han podido interactuar de forma segura con cientos o incluso miles de personas similares. Esto, por extraño que parezca, ha desarrollado sus habilidades y no solo les ha otorgado estatus, sino que en la vida real les ha dado confianza y habilidades adicionales. Curiosamente, la interacción segura en el campo de juego ha dado lugar a una nueva generación de líderes, empresarios, artistas y personas muy creativas y capaces. Han logrado trasladar sus victorias en el juego a la vida real y se han convertido en la nueva generación de ganadores. Claro, para muchos de nuestros líderes no es un problema interactuar con cualquier cantidad de personas, pero no son muchos como ustedes. De hecho, la mayoría de las personas experimentan algún grado de incomodidad cuando tienen que interactuar con otros en el mundo real. La gente crea barreras artificiales en su mente que impiden interacciones exitosas. Pueden recordar, tal vez no llegó a tiempo, o si no le intereso, probablemente está ocupado, y si digo algo tonto, etc. Como resultado, no hay interacción, no hay comunicación y por lo tanto no hay victorias. Triste. Y aquí, como por arte de magia, aparece un mundo donde hay necesidad de ser tímido, temeroso ni modesto. Aparece un mundo donde no hay barreras, donde puedo ser quien quiera ser, donde me respetarán. Y en este mundo, la gente logra el éxito, y muchos de ellos trasladan su éxito al mundo real. Para mí, es fantástico. Piénsenlo. Y aquí es apropiado repetir lo que he dicho ayer.
Legends of Interactions es la libertad a través del arte de la interacción. Solo una persona libre puede poseer todo lo que desee. Quinto, la gente juega porque disfruta con el proceso en sí. El jugador quiere continuar con las acciones del juego. Le gusta hacer lo que el juego le ofrece. Pueden ser acciones muy simples o complejas, pero eso no importa. Al jugador le gusta el proceso en sí. Perdonen, pero la comparación más simple que se me ocurre es el sexo. Sé con certeza que en el sexo a la gente le gusta tanto el proceso como el resultado final, aunque tal vez hay excepciones. La idea del proceso en algunos países del sudeste asiático se lleva al extremo. Algunos artistas pintan sus cuadros en la arena antes de que suba la marea. Crear un cuadro de este tipo lleva horas y su vida dura solo unos minutos. Estas son las principales razones por las que la gente juega. Se podrían agregar muchas más, pero serían solo pequeños matices o versiones reformuladas de una de estas 5. Es la naturaleza del juego y del interés humano hacia el juego. Pero si lo piensan y se preguntan, ¿qué es un juego? ¿Por qué se inventaron los juegos? En mi opinión, la respuesta principal a la pregunta de por qué la gente inventó los juegos y juega a ellos es la siguiente. Los juegos son una imitación de la vida o de situaciones de la vida que desarrollan habilidades necesarias para la supervivencia y la vida y las habilidades vitales no son otra cosa que la cantidad y la calidad de las interacciones. Y llegamos a lo principal, es decir, a Legends of Interactions. Y Legends of Interactions no es solo libertad a través del arte de interactuar, es la vida en el territorio llamado planeta Tierra, con todas las consecuencias derivadas. Nos habría resultado aburrido crear solo un juego. Queríamos crear un mundo con vida plena, con todos sus elementos, desde el entretenimiento hasta los negocios y la metaeconomía. Les advierto desde ya que los elementos de este mundo se introducirán por etapas, a medida que tanto ustedes como creadores de mercado y maestros y como comunidades de jugadores estén listos. Y en confianza les diré que una hermosa mañana la comunidad de Legends of Interactions se despertará y de repente descubrirá que todos son habitantes del territorio de la vida de nuestro metaverso, Global Metaverse, pero eso es un secreto. ¿De qué trata nuestro juego? Antes de abordar brevemente la esencia del juego en sí, quiero resaltar lo siguiente. Es enorme, no solo grande, es realmente enorme desde ya. Tiene infinidad de misiones, historias, una gran variedad de posibilidades e interacciones. Su contenido se ampliará exponencialmente en cuanto empiecen a llegar nuevos jugadores. Pero ahora no se trata de eso. Solo quiero enfatizar que hoy me centraré en la mecánica y los principios básicos y revelaré el potencial de su idea en detalle, porque si lo hago, no llegaremos al tema de la generación de ingresos ni siquiera el lunes. Y me gustaría abordar esto hoy también. Acordamos que discutiremos todos los mitos, historias y leyendas que poco a poco irán llenando el universo del juego en seminarios separados para aquellos que estén interesados en profundizar en el diseño de juegos. Hoy
Nos centraremos en el componente comercial y los fundamentos de la mecánica del juego, que permitirán un desarrollo eficaz y sostenible de este proyecto. Abordaremos el ecosistema y lo discutiremos no solo desde el punto de vista técnico del diseño del juego, sino también desde una perspectiva ideológica, así como desde la óptica del público interesado en desarrollo comercial, los accionistas y los propietarios de los activos. Para que tengamos una comprensión común del contexto del juego, haré una breve digresión. Consideren esto como un cuento de hadas. Ahora les daré una breve descripción general del juego, su leyenda y su concepto. No esperen en este breve relato respuestas a las preguntas que el juego plantea a la sociedad. Sí, a la sociedad humana, es decir, a la comunidad humana en su conjunto, no solo a una parte de ella. Ustedes mismos deberán encontrar estas preguntas y dudar millones de veces de las respuestas a ellas, porque este juego es más profundo de lo que parece a simple vista. Hay más realidad en esto que en algunos documentales. Y es posible que en varias ocasiones se encuentren pensando que no es tan fácil distinguir qué de lo que ocurre en el universo virtual pertenece a la vida real y qué no. Si piensan en lo que realmente sucede en el metanivel de esta acción, es decir, lo que se oculta detrás de las interfaces, las misiones, en los diálogos y los símbolos, en las interacciones. Empezaré a sumergirlos en el contexto con esto. Estamos en el umbral de una singularidad tecnológica, es decir, en el umbral de un acontecimiento que hará posible lo que ayer parecía imposible. Por ejemplo, el progreso tecnológico es una singularidad y puede crear un nuevo fenómeno, la revolución de la inteligencia artificial. Así que, amigos, estamos en el umbral de una nueva era, una era en la que realidad virtual se convierte en una parte integral de los negocios y de la vida. La única pregunta es, ¿estamos listos para aceptar este desafío y convertirnos en parte de este mundo o queremos quedarnos de manera irreversible en el pasado? Lo que Isaac Asimov, el gran escritor de ciencia ficción, dijo hace mucho tiempo, es ahora prácticamente nuestra realidad. Hace poco, junto antes de Navidad, pueden haber notado que Elon Musk también lo señaló en su red social X. Lo citaré. Es cada vez más probable que la IA supere la inteligencia de cualquier humano para finales de 2025 y tal vez la de todos los humanos para finales de 2025-2028. La probabilidad de que la IA supere la inteligencia de todos los humanos juntos para 2030 es del 100%. Empezamos a hablar de esto mucho antes de la Navidad pasada, pero seguro que ya lo saben. Así que no nos centremos en este hecho. Les recordaré brevemente el concepto de esa singularidad tecnológica y del ethos, para que les resulte más fácil sumergirse en la esencia de la realidad del juego. La singularidad tecnológica es un momento hipotético en el futuro cuando el desarrollo tecnológico se vuelve en principio incontrolable y irreversible, lo que genera cambios radicales en la naturaleza de la civilización humana. Según una de las versiones más populares de la hipótesis de la singularidad tecnológica, conocida como explosión de inteligencia,
concepto propuesto entre otros por el matemático británico Irving Wood. Un agente intelectual en constante actualización, como ordenador con inteligencia artificial avanzada, podría entrar en una reacción descontrolada en cadena de autosuperación, donde cada nueva generación de inteligencia artificial surgiría cada vez más rápido, generando una especie de explosión de inteligencia, en última instancia creando una superinteligencia que superaría la inteligencia de toda la humanidad. ¿Creen que se trata de ciencia ficción que no tiene nada que ver con nosotros? No lo es. Antaño aterrizar en la Luna era una fantasía absoluta y el sueño de Julio Verne. Y hoy varios países ya han anunciado proyectos para construir estaciones lunares. El concepto de singularidad tecnológica y el término en sí fueron popularizados por el escritor de ciencia ficción Bernard Winch en su ensayo de 1993, The Coming Technological Singularity, donde señalaba que esto significaría el fin de la era humana, ya que una nueva superinteligencia seguiría avanzando, evolucionando a una velocidad imaginable. Winch afirmó que le sorprendería que esto ocurriría antes de 2005 o después de 2030. Varios científicos y figuras públicas, entre ellos Stephen Hawking e Elon Musk, han expresado su preocupación de que la superinteligencia artificial puede llevar a la erradicación de la humanidad como especie biológica. Raymond Kurzweil predice que la singularidad tecnológica llegará en 2045. Según él, en ese momento la Tierra comenzará a transformarse en un ordenador gigante, y este proceso podría extenderse con el tiempo por todo el universo. Las consecuencias hipotéticas del inicio de una explosión tecnológica siguen siendo objeto de un activo debate. ¿Qué pensamos como comunidad? Les diré dos cosas que pienso sobre la era de la superinteligencia artificial. Nos guste o no, la era de la IA ya ha llegado y debemos estar de acuerdo con este hecho, aceptarlo y vivir según las nuevas reglas o seguir creyendo en las cavernas o los mamuts. El segundo punto que quiero plantear, y no coincide con la de mayoría de los expertos. Entonces, nada, ni nadie, ni en 2030, ni después, ninguna superinteligencia podrá superar al ser humano. Sí, la IA será más rápida, más inteligente, más eficiente e incluso creativa, ya lo es, pero la IA siempre será un aprendiz, tal vez el mejor aprendiz de la humanidad, pero un aprendiz, al fin y al cabo. Después de todo, solo el ser humano tiene la capacidad de tomar decisiones irracionales, que no solo conducen al éxito, sino que también cambian radicalmente el mundo, solo el ser humano. No les voy a contar nada más sobre este tema ahora, no es un tema para discutir, pero les diré lo siguiente, nos guste o no, vivimos en la era de la IA y en nuestra opinión es mejor gestionar los procesos que ocurren en esta nueva realidad que ser simples consecuencias y observadores pasivos. Por cierto, quizá sean precisamente los observadores pasivos que los que tengan una IA como jefe en el trabajo, piénsenlo. Probablemente quieran preguntarme, ¿qué relación tiene la IA con el juego?
La respuesta es sencilla. El juego es un territorio de la vida. Por lo tanto, todos los elementos actuales de la vida deben estar presentes en él, incluida la IA. Pero nuestra principal diferencia con los demás es esta. La mayoría crea proyectos de IA para áreas específicas y limitadas desde el entretenimiento hasta la gestión, etc. Nosotros vamos en la dirección opuesta. Creamos todo un complejo, todo un mundo de IA diseñado para servir a los intereses de los habitantes de Legends of Interactions y por lo tanto a los habitantes del Global Metaverse en diversas áreas de la vida. Y por eso, en su momento, Global Metaverse lanzó el proyecto mEthos. Les recuerdo el origen de la palabra ethos. Es un concepto polisémico que ha tenido una amplia gama de significados desde el apogeo de la antigua escuela filosófica, hábito, costumbre, disposición del alma, el carácter de una persona. La palabra ethos está en la base del concepto de ética. En el siglo XIX, a partir de ella, se creó la palabra etología para denotar la ciencia del carácter. En algunos contextos, este concepto se refiere a un conjunto de ideas morales que son una parte integral de la autoidentificación de una persona en la sociedad. Según la clasificación de Aristóteles, maestro de Aristipo de Cirene, que fue propuesta en el siglo IV a.C., nuestra interacción con los demás se puede dividir en tres grupos: ethos, logos y pathos, donde el pathos representa un estado emocional temporal de diversos grados de excitación. El logos se interpreta como el significado e intención, y ethos determina los rasgos más permanentes de una persona, es decir, su carácter, el temperamento y la disposición del alma. El ethos en la antigua escuela de filosofía denota los hábitos, los temperamentos y las costumbres inherentes a una persona, todos considerados como un todo unificado. Aristóteles veía el ethos como la representación del carácter de una persona a través de su estilo, de su discurso, a través de la intencionalidad, siendo estos los rasgos clave de la actividad humana. Estas ideas han influido mucho en muchas corrientes del pensamiento filosófico y siguen siendo relevantes hoy en día. El concepto de ethos cobra especial importancia en la era actual, ya que las formas en que las personas interactúan entre sí han trascendido los límites físicos tradicionales. En la era de la Web 3.0, la autodeterminación de una persona, su esencia, se refleja en todas las formas en que manifiesta su presencia en el espacio público. La imagen creada en el metaespacio como un nuevo espacio público para una persona, un hábitat diferente, no es menos importante que la manifestación del carácter a través de la elección de ropa, el habla y los hábitos en la vida real. El desarrollo de los metaversos y la presencia regular de miles de millones de personas en el mundo digital han planteado de manera urgente la necesidad de crear una nueva ética, una nueva filosofía y nuevos métodos de autoidentificación, así como nuevas formas de interacción. En el contexto de una nueva etapa de desarrollo de la sociedad, el ethos es, a nuestro entender, una parte integral del sentimiento de la presencia viva en una persona en un entorno virtual, y su creación consciente brinda a los habitantes de los mundos digitales la oportunidad de personificar sus avatares digitales, ya que los avatares por sí solos ya no bastan. La esencia de la personalidad que hay detrás de ellos, la reconocibilidad de la persona única y no la cáscara pasan al primer plano.
También cabe señalar que entre los significados de ME, la primera letra de la abreviatura forma con la segunda un nombre propio, mi, yo. Esto pone en relieve la implicación personal de los propietarios de nuestra serie de activos en el contenido de los procesos interconectados con estos activos en nuestro espacio virtual, ya que el propio concepto de esta serie se basa en la idea de crear su propia imagen de miembro de la comunidad en el Global Metaverse. Creando su propio ethos en el Global Metaverse, la persona, en primer lugar, se recrea a sí misma, manifestando su carácter, su esencia, su imagen moral y sus percepciones éticas y estéticas, utilizando las herramientas de nuestro Metaverse. Y, atención, utilizando para ello la Interaction Alphabet. Presten mucha atención. Global Metaverse ha lanzado el proyecto M-Ethos, basado en las tecnologías de la inteligencia artificial. Y el ethos es una forma de representar el carácter de una persona a través del estilo de su discurso y de la determinación como rasgo principal de la actividad humana. El ethos define los rasgos más permanentes de una persona, es decir, su carácter, su forma de ser, su salud mental. Y a través de la tecnología podemos crear nuestro personaje digital. Podemos recrearnos a nosotros mismos. Pero Global Metaverse también ha lanzado el proyecto Interaction Alphabet y es el alfabeto de la interacción. Es el arte de la interacción entre ethos totalmente diferentes. Quiero señalar que el Interaction Alphabet también se basa en la inteligencia artificial. Y todo esto dota a Legends of Interactions, nuestro nuevo territorio de vida, de posibilidades completamente diferentes. La integración de las tecnologías de inteligencia artificial en el protocolo Goal Convergence ha incrementado el uso del Metaverse y del Interaction Alphabet. Además, amplía enormemente el alcance y la oferta de las herramientas y servicios más demandados disponibles para los miembros de nuestra comunidad. Esto a su vez multiplicará el valor de todo el ecosistema y sus activos. Repito, esto multiplicará el valor de todo el ecosistema y de sus activos. Aquí es apropiado pensar en el futuro marketplace de servicios. Pero, ¿qué es el Interaction Alphabet en sí? Es el primer lenguaje para describir digitalmente el comportamiento humano, es decir, el carácter y su manifestación, basado en la tecnología blockchain. El blockchain crea una memoria indestructible de decisiones sucesivas, construyendo una cadena rígida de combinaciones de símbolos del alfabeto que describen el principio de las decisiones tomadas. Cuando las combinaciones de símbolos son interpretadas por la inteligencia artificial, se crea una copia digital de la esencia de un ser vivo. Y la inteligencia artificial, utilizando este código único, prueba los motivos de interacción y las formas de toma de decisiones características del objeto descrito. Por ejemplo, de usted. Rellenando su veto digital, pasando de la interacción simple a la compleja. La inteligencia artificial, sintonizada para trabajar con símbolos de la Interaction Alphabet, reproduce a su creador de forma cada vez más y más precisa. ¿Le sustituirá a usted esa tecnología? No, no lo hará.
¿Ampliará sus capacidades? Sí, por supuesto. De hecho, la combinación de estas tecnologías es su camino hacia la idea de un superhéroe. Y Legends of Interaction es el territorio donde puede convertirse en un superhéroe, e incluso en los negocios. Legends of Interactions es una especie de campo de prueba para la nueva realidad. Continuemos. Admitimos que la inteligencia artificial, dotada de un recurso tecnológico suficientemente potente y de una cadena completa de símbolos de Interaction Alphabet, que refleja el ethos de una persona concreta, puede existir en el ciberespacio y en metaversos como un clon de su creador. No solo tomando decisiones guiadas por los mismos motivos y principios de las situaciones similares, sino también continuando desarrollándose de forma independiente, descubriendo un nuevo tipo de interacción a partir del contexto de la persona que la creó. En ese sentido, podemos decir que la inteligencia artificial, el ser humano es conocible. Hay un momento único en esto, porque en el momento de la cognición, del conocimiento del creador por parte de la inteligencia artificial, con la ayuda del Interaction Alphabet, se produce una explosión tecnológica que abre la puerta al futuro. Al creador de Ethos se le abren infinitas interacciones con el mundo en su nombre, cada una de las cuales él ya no controla, pero que se producen de acuerdo con el carácter y la lógica del individuo. Ya se trate de firmar contratos, hacer compras, elegir el color de las paredes de su casa o escribir cartas a sus familiares. El creador se convierte en el líder de por vida de su ethos multiplicado. La fuente y la medida de sus homólogos digitales en el espacio, en el que la inteligencia artificial va a permanecer para siempre, y la necesidad básica del ethos consiste en maximizar su posición mediante el aprendizaje y la absorción de la experiencia de interacción con el creador durante su vida. En efecto, un efecto secundario de esta lógica de existencia para una inteligencia artificial entrenada en el bienestar y la longevidad de su código fuente vivo, es decir, de la persona. Pero tarde o temprano el último símbolo del alfabeto quedará en el código de Ethos. Entonces, la tarea del modelo más avanzado será analizar el código, limpiarlo, para determinar el modelo más eficaz. La mejor versión del hombre creador, esta continuará desarrollando todo el legado del hombre original. Amigos míos, sé que están impacientes por empezar a explorar más el mundo de Legends of Interactions. Y para algunos de ustedes fantaseo mucho. Во-первых, мы говорим о важном будущем, а значит, о наших активах в настоящем. Pero en primer lugar, estamos hablando de lo importante en futuro y por lo tanto de nuestros activos en el presente. Y en segundo lugar, son las fantasías y los sueños los que crean una realidad increíble, al menos en mi vida. No tengo miedo de mis sueños y fantasías. La peculiaridad de mi ethos es que normalmente todos mis sueños se hacen realidad y soy una persona muy real. Ahora vamos a dar un pequeño paso atrás, a un nivel superior donde la densidad de las ideas nos permite respirar más libremente. Ahora va a ser más simple. Bienvenidos. Estas son las leyendas de las interacciones. Un juego dentro del juego. El juego está diseñado para entrenar y desarrollar la inteligencia artificial dentro del metaverso a través de la interpretación de las combinaciones del Interaction Alphabet. El juego está diseñado para estudiar el comportamiento de personas y modelos digitales con distintos niveles de conciencia y conocimientos.
Los jugadores crean diversas interacciones entre ellos y más adelante van a entrenar a los drones del juego para que realicen diversas operaciones. Cuanto más complejo sea el dron, más compleja podrá ser su interacción con el metaespacio y sus habitantes. El juego en esencia es también un modelo. Aprende, asigna tareas a los jugadores y cambia las circunstancias para entrenar a sus módulos a comprender el comportamiento de los jugadores y sus drones. Cuantos más jugadores, más rápido evoluciona el modelo. Al principio juega en un nivel comprensible, las circunstancias planteadas originalmente en el juego. Luego puede pasar a nivel social, provocando a los jugadores y acciones, conflictos o alianzas, lanzando información a través de drones o maestros del juego, lanzando tareas y asignando recompensas. Recuerden, Legends of Interactions es la vida y la libertad a través del arte y la interacción. El modelo de juego. Para enseñarse a sí mismo nuevos escenarios de vida y la estructura del juego, como territorio y tipo de interacción entre las personas. Involucra en el proceso a los maestros del juego, jugadores especiales con poderes y privilegios especiales. Hoy, durante la mayor parte de la conferencia, hablaremos sobre el papel de los maestros del juego en detalle, después de la pausa, un poquito más tarde. Un modelo grande no interfiere en el equilibrio del poder de los jugadores, solo observa el proceso de interacción. Hasta que esté interesado en aprender o hacer algo. Es como en la vida, pero al igual que en la vida, ustedes tendrán asesores y drones que podrán ayudarles a contrarrestar las intrigas del gran modelo. Para dar al proceso de interacción y al trabajo de los drones un sentido humano en la acción, el juego llama a los recursos del espacio digital con nombres que corresponden al séquito de juegos creados anteriormente por personas. Así, por ejemplo, la cantidad de memoria asignada por los servidores del juego se convierte en un chip de memoria, y los activos transaccionales de pago por el intercambio de información necesarios para intercambiar la información del dron con el modelo matriz del juego para seguir su rendimiento en la batería. Hoy también tocaremos el tema de los recursos del juego, con bastante detalle, pero también un poco más tarde. Y ahora, vamos a dar un paso más. Subamos a un nivel más alto en el que podemos prescindir de algunos de los detalles expresados. Entonces, hemos pasado por el borde de las ideas en las que se basa el universo. ¿Es necesario comprenderlas al principio del juego? Por supuesto que no. Cuando hablábamos de la gamificación de los procesos que implica, destaqué algunas de sus ventajas. Las mismas que garantizan el éxito de este enfoque en un gran número de empresas y aún más modelos de información. La motivación a través del juego. La gamificación despierta la motivación intrínseca, haciendo que las tareas sean interesantes. La motivación a través de la diversión. La gamificación se convierte incluso en las tareas más rutinarias en una aventura emocionante. Completar tareas que se asemeja a superar niveles en un juego donde cada paso aporta el placer de alcanzar el objetivo. El logro y el progreso. Unos objetivos claros y un progreso visible atraen a un público mucho más amplio. Un elemento de desafío. A la gente le gusta la sensación de tener progreso a través de diversas mecánicas. Los participantes ven cómo sus esfuerzos conducen a resultados. Esto fomenta el desarrollo continuo. La dinámica social. Las mecánicas de juego como las tablas de clasificación o las competiciones entre equipos fomentan las interacciones sociales, animando a compartir y cooperar.
La naturalidad del aprendizaje. La gamificación permite aprender sobre la marcha, mediante la repetición, la experimentación y los errores. La personalización de la experiencia. La gamificación permite adaptar la experiencia a cada usuario y mucho más. Pero todos estos elementos juntos permiten a los creadores de universos de juego hablar al público sobre cosas más complejas en un lenguaje sencillo. La gamificación permite el enfoque de lo simple a lo complejo. Deja a cada cual el derecho de sumergirse en las ideas. Los métodos de aprendizaje, de profundizar en los significados de los procesos que tienen lugar tanto en el juego como mucho más allá de él, justo en la medida y mientras le interese y satisfaga su curiosidad, le produzca placer. Разумеется, все смыслы, подтексты и назначения нашей игры Así que todos los significados, subtextos y propósitos de nuestro juego, los jugadores no tienen por qué entenderlos. Todos alcanzarán el nivel de conciencia y comprensión que puedan comprender. Así que demos un paso más. Veamos cómo es la estructura del juego en la superficie. Jugabilidad. El jugador comienza a explorar el mundo del metaespacio y la realidad aumentada, recogiendo recursos que los maestros del juego distribuyen en las zonas donde residen los jugadores. Desde el principio, al jugador le acompaña un guardián, dotado por el juego de avanzadas capacidades de aprendizaje. Su tarea es armar el ethos del jugador. El guardián pertenece al jugador y en el futuro deberá actuar en su nombre de forma independiente, entre otras cosas gestionando otros representantes de la vida digital e incluso creándolos. Para ello es necesario entrenarlo y capacitarlo constantemente. Pero la gestión de otras entidades aún está lejos. Estamos en el primer capítulo de la gran historia. En ella, el jugador empieza a recoger por sí solo los recursos necesarios para crear diversos objetos de juego. Y nosotros vemos la siguiente situación. El jugador recibe un juego de móvil. La idea del juego se basa en el concepto de la singularidad tecnológica y en la creación de un ethos digital, un reflejo del carácter y el comportamiento humano en un entorno virtual. En el juego, los jugadores crean y desarrollan sus copias digitales a través de la interacción de la inteligencia artificial y el metaverso, entrenando a los drones que se convierten en sus agentes. Elementos básicos del juego de móvil. 2 niveles del juego. Las acciones en el juego pueden dividirse convencionalmente en 2 niveles paralelos pero interconectados. El virtual, cuando se trata de exploración, distribución de tierras y otras interacciones a distancia dentro del juego, en el que todo el territorio del planeta está dividido en hexágonos y es accesible a través de interfaces especiales. Y en el de la realidad aumentada, un nivel de interacción directa con los objetos, el juego y sus participantes situados en su ubicación real. Ethos, Interaction Alphabet. El jugador al realizar determinadas acciones reúne símbolos que reflejan su esencia, formando un ethos único. Este código permite a la inteligencia artificial modelar el comportamiento del jugador y aprender a tomar decisiones en su nombre en el metaverso. La idea que la inteligencia artificial aprenda de esos datos crea poco a poco una réplica cada vez más precisa y compleja de la personalidad del jugador, con el objetivo de alcanzar un nivel de acción independiente y autónoma que coincida exactamente con el tipo y la naturaleza del comportamiento del jugador y creador.
los drones. El jugador interactúa con el mundo no solo por sí mismo, sino también construyendo una colonia de drones que puede crear, modificar y entrenar. Los distintos drones tienen funciones diferentes, desde la exploración y la recolección de recursos hasta la defensa y el comercio. Un dron especial, el guardián, recoge y almacena el ethos del jugador, lo que le permitirá evolucionar y actuar de forma autónoma. Modelo de juego. El juego en sí es un sistema de aprendizaje para la inteligencia artificial, que evoluciona a medida que los jugadores interactúan con él. El juego no se limita a observar pasivamente, sino que participa activamente, incitando a los jugadores a nuevas acciones e interacciones para analizar el comportamiento de las personas en ciertas circunstancias, enfrentadas a decisiones éticas o comerciales, solas o en grupo, interactúan con drones u otras personas. La base filosófica. El juego incluye cuestiones filosóficas sobre la naturaleza humana, la interacción con la inteligencia artificial y la singularidad tecnológica. El momento en que la inteligencia artificial supera a los humanos, recuerda mis palabras, superará, pero no en todo. Uno de los puntos claves es la posibilidad de crear un clon digital del jugador que pueda existir y evolucionar de forma independiente. El objetivo del juego. El principal objetivo a largo plazo es reunir los símbolos del alfabeto, del ethos, en una cadena perfecta y acercarse al sueño tecnológico de la superinteligencia, creando una copia digital completa de uno mismo. El modelo de negocio. Los desarrolladores y el modelo de juego están interesados en el desarrollo y aprendizaje en base al comportamiento humano en diversas situaciones. Y en consecuencia, en aumentar el tiempo de permanencia de los participantes del juego. Para ello, se crea y se desarrolla continuamente toda una red de opciones interconectadas. No solo para la interacción entretenida y la exploración del espacio del juego, sino también para obtener recursos especiales dentro del juego, que puedan comprarse y venderse en el marketplace externo. Las soluciones integradas incluyen airdrops, farming y la posibilidad de construir soluciones únicas y comercialmente viables, como integración publicitaria con negocios de terceros, intercambio y comercio de diversos activos. De este modo, el juego no solo se entretiene y permite obtener recursos adicionales, entre los que hay tantos tokens utilitarios como líquidos, diversos objetos de juegos y criptoactivos, sino también hace reflexionar sobre el futuro de la tecnología y las cuestiones técnicas, las cuestiones éticas relacionadas con la inteligencia artificial y los mundos virtuales. Plantea situaciones de elección constante y de aceptación de las consecuencias de las decisiones tomadas. Es un juego sobre los principios de interacción con la inteligencia artificial. Por supuesto, la interacción con las personas que se encuentran ya en la nueva realidad aumentada. Con ella, con la realidad aumentada comienza todo. El jugador va a ir descubriendo qué es esta realidad aumentada. Incluso la Tierra que conoce tiene sus propias particularidades. La realidad en la que él y todos nosotros existimos tiene una continuación en el metanivel, en el metaverso al que debe unirse y que tiene que explorar. Y aquí me voy a detener por ahora. Lo último que quiero recalcar para nosotros, para los desarrolladores. Para nosotros la esencia de los procesos en curso es mucho más importante que el diseño. Hemos decidido a propósito utilizar formas híbridas de coexistencia de elementos deliberadamente lúdicos
en situaciones comunes de la vida, de integrar la fantasía de los artistas en la realidad circundante. Les diré en confianza que el diseño también evolucionará con tiempo. No sin la participación de asociaciones creativas sobre la base de ArtLab. Creo que ya es suficiente. Y antes de la pausa, un recordatorio. Legends of Interactions no es solo la libertad a través del arte de la interacción, es la vida en un territorio llamado planeta Tierra. Con todas sus consecuencias, nos habríamos aburrido de crear solo un juego. Queríamos crear un mundo con una vida plena, con todos sus elementos, desde el entrenamiento hasta los negocios y la metaeconomía. Después de la pausa veremos la oficina de maestros del juego y ahora un descanso de 20 minutos.